Hola a todos, soy el Dr. Beller. En esta clase vamos a hablar de COVID tratamiento, ¿sí? Sean bienvenidos a esta clase. Ahora, antes de comenzar yo les quería hacer una pregunta en relación al coronavirus. ¿Será que nosotros sabemos suficiente como para creer que lo que sabemos es verdad? ¿O será que nosotros no sabemos lo suficiente como para darnos cuenta que lo que sabemos es mentira? ¿Sí? Les dejo con esa duda para que ustedes discutan. El coronavirus, cuando hablamos de coronavirus, a mí me gusta pensar que estamos dentro del ojo del huracán. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el medio del huracán. Nosotros no sabemos hacia dónde vamos a salir volando, ¿sí? La verdad de hoy, y verdad entre comillas, ¿sí? La verdad de hoy puede ser mentira mañana. Está cambiando muy rápido la literatura médica. Está viniendo la información como una avalancha, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber filtrar y tratar de ver qué es verdad, qué es mentira, y de nuevo, verdad entre comillas, porque mañana puede ser diferente. ¿Estamos? Mi único objetivo acá es organizar el pensamiento. Yo no voy a hacer recomendaciones mías, ¿sí? Les voy a decir cuál es la bibliografía que yo utilicé enseguida. Es simplemente tratar de iluminar en el medio de toda esta oscuridad, en el medio de toda esta tormenta. ¿Estamos? Les quiero pedir que tengan cuidado con las fake news, ¿sí? Yo no me voy a meter en polémica acá, pero ustedes saben que está habiendo mucha fake news, mucha divulgación de cosas que no son ciertas por los grupos, por las redes sociales. Entonces tengan cuidado como profesionales de la salud, tengan cuidado con lo que dicen y con lo que ustedes creen. En relación a la bibliografía, se las dejo acá abajo, siempre yo les dejo en el primer comentario toda la bibliografía de donde yo me basé para decir lo que estoy explicando, lo que estoy exponiendo, pero utilicé las evidencias, que la mayoría son evidencias débiles, no hay estudios randomizados, dobles ciegos, de alta calidad todavía, ¿sí? Pero la fuente que yo utilicé son los últimos guidelines que salieron, tanto el guideline europeo, el guideline de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas americano, que salió hace horas, ¿sí? Estoy utilizando también el protocolo de manejo del paciente COVID que utilizan en el Hospital General de Massachusetts y también una mezcla con el Hospital de Washington. Estoy tratando de juntar todo de manera didáctica, ¿sí? Además de un montón de artículos que se los voy a poner todos aquí abajo. Utilizo mucho UpToDate también, ¿sí? En relación a los tratamientos, ya les voy a aclarar de entrada que no existe todavía ningún tratamiento milagroso, ¿sí? No existe ningún tratamiento formalmente aprobado para el coronavirus. La mayoría de los tratamientos son off-label, o sea, por extrapolación a través de la experiencia en otras patologías, ¿sí? Ya sea por hipótesis fisiopatológicas plausibles o posibles para un posible manejo, digamos, en el coronavirus. Y muchas de las cosas que yo les voy a decir también son experimentales. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Hagamos todo menos daño al paciente. Vamos a comenzar con esta clase. Como introducción al manejo, nosotros vamos a ver que según la severidad, si es grave o no, podemos manejar al paciente desde la casa, lo que llamamos home care, ¿sí? Manejo al paciente que no necesita internación, o lo podemos manejar internado, inpatient care. ¿Tá? El manejo del paciente en casa es para aquel que no tiene signos de gravedad. Ya lo vamos a ver más adelante, y recuerden que hay 2 videos en donde hablo extensamente de la clínica del COVID, ¿sí? Pero en los pacientes que se quedan en casa debemos saber las medidas preventivas, cómo manejar los síntomas, y si tenemos acceso a la telemedicina, que sería lo ideal para evitar que el paciente salga de su casa y, digamos, contagie a otras personas, desde el taxista si va de taxi, que no está recomendado, ¿tá? Hasta los pacientes en la sala de espera de un pronto socorro, ¿tá? Por eso es importante que este paciente se quede en casa. Debemos saber orientar, debemos saber explicar los signos de alarma cuando, estando en casa, él debe buscar una atención médica. Eso es súper importante, ¿sí?
ya les voy a detallar un poco más adelante. En el medio de todo eso debemos saber cómo manejar las comorbilidades. Doctor, mi hijo es asmático, necesita continuar el corticoide. Mi esposo es diabético, necesita mantener la metformina, es hipertenso, mantiene el losartán o el enalapril. ¿Sí? Todo eso vamos a detallar aquí. En el paciente internado, nosotros debemos a la vez saber cuándo el paciente se va a internar en el piso, como le decimos en Argentina, o en las camas de enfermería, como dicen en Brasil, no sé cómo le dicen en el país a donde vos te encontrás, ¿tá? Poneme acá en los comentarios. O el paciente va a ir a una UTI, o depende del protocolo del hospital también, en el medio de esto puede ser una sala intermedia, ¿sí? Una cama con por lo menos monitor cardíaco, esto depende del servicio, pero generalmente es en piso o en UTI. A la vez, en el paciente internado, nosotros debemos saber dar el tratamiento de soporte, o sea, oxigenoterapia cuando sea necesario, y cómo tratar la hipoxemia. Esto es muy importante y es un capítulo aparte, ¿sí? Debemos saber manejar las disfunciones orgánicas, la hipotensión, la insuficiencia renal aguda, la insuficiencia respiratoria, ¿estamos? La confusión mental, el delirium que pueden tener estos pacientes. Es complejo, ¿sí? Debemos saber cómo tratar las comorbilidades descompensadas, la insuficiencia cardíaca que descompensó, por ejemplo. ¿Vamos? Y después está el manejo específico del COVID. Y yo les digo acá específico, entre comillas, porque todavía no hay ni un tratamiento que sea completamente, mejor dicho, formalmente indicado para el COVID. Como les dije anteriormente, todo es off-label, o sea, por extrapolación o extrapolamiento, digamos, ¿sí? De la experiencia con otras patologías, tal vez con alguna fisiopatología similar, ¿sí? O son drogas experimentales, o digamos terapéuticas experimentales. Dentro de las posibles terapéuticas tenemos acá los inhibidores de la síntesis viral. Dentro de los inhibidores de la síntesis viral vamos a hablar del remdesivir, que ya les digo que es una droga experimental, no está disponible en todos los hospitales, es una droga intravenosa, o sea que se le va a dar principalmente al paciente que interna, es parte de protocolos de experimentación, ¿sí? Esta droga es un análogo nucleotidio que lo que hace es inhibir a la ARN polimerasa. Este análogo nucleotidio se incorpora a la cadena de ARN y finaliza precozmente la síntesis del mismo. ¿Tá? Digamos, bloquea la terminación de la síntesis del ARN. Ahora, como es una droga experimental, todavía faltan datos de seguridad, de dosis óptima, datos farmacocinéticos, en fin, solamente para los lugares donde tienen el ensayo clínico. Vamos a hablar también del lopinavir con ritonavir, que se lo utiliza en el HIV, es un inhibidor de la proteasa viral. Ahora ya les aclaro que el lopinavir-ritonavir no está recomendado, no mostró beneficio estadísticamente significativo y la literatura de la cual me vacié no lo recomienda. ¿Vamos? Dentro de los inhibidores de la entrada del virus, la principal acá es la hidroxicloroquina y la cloroquina. Es un paréntesis aparte, ya les voy a comentar con más detalles. Ahora yo les pregunto acá, ¿debemos poner hidroxicloroquina en el tanque de agua del hospital y darle a todo el mundo, sí o no? Ya vamos a ver. Dentro de los inhibidores de la entrada hay muchos otros. Tal vez o no la acitromicina pudiera tener un papel. No lo sabemos, ya les voy a comentar también a lo largo del video. Dentro de los inmunomoduladores, acá vamos a tener varios, ¿sí? La mayoría, obviamente, como les dije anteriormente, experimentales o por extrapolación, ¿sí? Los corticoides. ¿Cuándo utilizamos los corticoides? ¿En qué dosis? ¿Sí?
Deben ser utilizados en el shock séptico refractario, en el síndrome de estrés respiratorio agudo. ¿Qué pasa si el paciente tiene una linfohistiocytosis hemofagocítica, una hipercitoquinemia fulminante? ¿Cómo vamos a darnos cuenta de eso y cómo lo vamos a manejar? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Sí? Acá también tenemos otras drogas, como por ejemplo, otras terapéuticas, como por ejemplo el tocilizumab, que es un antagonista, o mejor dicho, un bloqueador de los receptores de IL-6, de interleuquina 6. O sea, esto acá, nosotros necesitamos dosar la interleuquina 6, principalmente para la recolecta de datos epidemiológicos y en los ensayos clínicos en donde se la utiliza, o por extrapolación también. ¿Estamos? Es un anticuerpo monoclonal que lo que hace es bloquear el receptor de interleuquina 6. Recuerden que la interleuquina 6 está muy aumentada en los pacientes críticos. Si no tenemos el tocilizumab, podemos utilizar otros inhibidores de la interleuquina 6, como el sarilumab, por ejemplo. Tenemos otras drogas también que bloquean las interleuquinas, como por ejemplo la anakinra. Es una droga que bloquea la acción de la interleuquina 1. En fin, hay muchas. Dentro de los inmunomoduladores también acá tenemos el plasma fresco de pacientes, que se curaron de coronavirus, ¿sí? De COVID-19, experimental. Hay un relato de casos, de 5 casos en pacientes críticos, que mostró mejora de los hallazgos en la tomografía, mejora de la oxigenación. Es prometedor, pero todavía no está disponible en todos lados, es complejo de fabricar y necesitamos un número alto de pacientes para poder utilizarlo. ¿Sí? Algunos estudios sugieren utilizar el plasma fresco de pacientes que tuvieron SARS-CoV-1 en el 2002, pero todavía no está muy claro en la literatura. Acá también tenemos la inmunoglobulina intravenosa, la inmunoglobulina hiperinmune, que podría tener algún efecto inmunomodulador, o también la inmunoglobulina de pacientes que tuvieron coronavirus, ¿sí? COVID-19, se está experimentando. ¿Ah? Todavía no se sabe, la recomendación es débil, es en protocolo de experimentaciones. Tenemos otras drogas, como por ejemplo los inhibidores de la JAK2, ¿sí? Experimental también. Ahora, existen muchas otras que se están hablando en las redes sociales: ivermectina, nitazoxanida, zinc, vitamina C, en fin, les voy a comentar un poco de todo eso. Y existen muchas otras. Esto es solamente un resumen, es una base, un esqueleto para que ustedes puedan tener algo de luz en esta oscuridad. ¿Sí? ¿Cómo nosotros organizamos nuestro pensamiento? Vamos a tratar de hacerlo de manera didáctica a continuación. ¿Cómo nosotros vamos a organizar nuestro pensamiento? Vamos a tratar de ver a la COVID-19, a esta patología, como una pirámide. ¿Sí? Nosotros sabemos que esta pirámide es dinámica. Ella puede variar, puede ir y volver. ¿Estamos? Los pacientes leves y asintomáticos representan más del 80% de los casos. ¿Y por qué esto es importante? Porque estos pacientes leves, o los pacientes asintomáticos, que en realidad no vamos a tener cómo saber, solamente si conocemos que tuvo exposición al virus, ¿sí? Pero representan a la mayoría. Estos van a curar espontáneamente, sin hacer nada, solamente con sintomáticos, y quedarse en casa, stay at home, recuerden eso, ¿sí? Estos lo podemos manejar con la telemedicina, con llamadas telefónicas, si es que está disponible en el lugar donde vos te encuentras, y van a tener que ser bien orientados con signos de alarma, signos de alarma. Cuando deben buscar atención en el hospital. Ahora, los pacientes graves representan más o menos el 14-15%, y acá no se guarden los números que yo les estoy diciendo. Depende del país, depende de la región donde vos te encontrás, y depende del día. Tal vez mañana cambia esto. Los casos graves representan entonces más o menos 14-15%, y los casos críticos representan la menor parte.
Dicho de otra forma, viéndolo como una pirámide, la mayor parte de los pacientes con COVID-19 se van a curar espontáneamente y no necesitan ninguna terapia específica. ¿Por qué? Porque en estos pacientes el riesgo de dar una terapia específica, como por ejemplo hidroxicloroquina, el riesgo es mucho mayor al beneficio. Si le damos hidroxicloroquina, se pueden curar, pero si no les damos también se van a curar. Entonces no hay una relación causa-efecto entre hidroxicloroquina o hidroxicloroquina y acitromicina con cura. No hay todavía estudios clínicos randomizados, controlados. Ya les voy a hablar un poco más en detalle con la hidroxicloroquina, no me quiero ir por las ramas ahora. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sabemos si el paciente es grave o no? Y acá tenemos que trazar una línea, una división. Los pacientes graves, recuerden que pueden tener criterios tanto clínicos, laboratoriales y radiológicos. El diagnóstico de coronavirus es un diagnóstico que utiliza varias herramientas. Lo principal es el paciente que tiene disnea. Recuerden que en la mayor parte de los casos el COVID se presenta como una neumonía, ¿sí? Una neumonía viral que puede o no ser grave. Miren el video de la clínica para entender mejor. Ahora, si el paciente tiene disnea, ese paciente es un paciente grave. Va a tener que internarse, va a tener que quedar en observación, y si va al piso o a UTI depende de otras cosas. El paciente, además de disnea, puede tener alteración de los signos vitales, por ejemplo, frecuencia respiratoria mayor a 24, frecuencia cardíaca mayor a 120, ¿sí? Puede tener hipoxemia. En la radiografía podemos tener aumento del infiltrado más de 50%. El infiltrado en la radiografía o en la tomografía, más del 50% de los pulmones comprometidos. Y ya les voy a decir más adelante que no todos los pacientes con COVID que se internan tienen que hacer tomografía. Tenemos que acordarnos que esto es una enfermedad que se transmite. Una persona puede contagiar varias. No existe un número formalmente todavía, pero se cree que 3 a 5 personas una persona puede contagiar, aunque los datos todavía están siendo colectados, ¿sí? Pensar bien antes de mandar un paciente a tomografía, hacerlo cuando la radiografía es dudosa o cuando realmente va a modificar nuestra conducta, va a modificar lo que vamos a hacer con el paciente, ¿sí? Ya les voy a contar. Otros criterios también pueden ser criterios laboratoriales, ¿sí? Dentro de los criterios laboratoriales de gravedad, que esto va a indicar que necesita tratamiento este paciente, tratamiento específico. Vamos a ver si el paciente está inflamado, ¿sí? Vamos a buscar disfunciones orgánicas, vamos a ver si este paciente está inflamado, vamos a buscar factores de mal pronóstico. ¿Estamos? Obviamente acá se incluyen los casos graves, pacientes con síndrome gripal o con neumonía viral con descompensación de la patología de base. Eso también es importante, ¿sí? Los pacientes críticos, que representan el 5% de los casos, y de estos pacientes más o menos 50% mueren, ¿sí? La letalidad de estos pacientes es de 50% de los críticos. Estos pacientes son los que tienen un síndrome agudo respiratorio grave muy severo que se complica con, por ejemplo, un síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿sí? O por ejemplo un paciente que está con sepsis o todas las complicaciones como shock séptico o disfunción multiorgánica, ¿sí? O los pacientes que tienen un estado de hipercitoquinemia fulminante o tormenta de citoquinas, como lo quieran llamar, o linfohistiocitosis hemofagocítica. Vamos a ver también cómo diagnosticar esto, cuándo pensar, cómo tratar o cómo, digamos, intentar tratar, ¿sí? ¿Qué es lo importante que nos tiene que quedar de esta pirámide? ¿El paciente con COVID se muere? Sí, la menor cantidad de los casos. Un pequeño número de casos se muere. Obviamente que va a variar dependiendo de la edad del paciente. Si es más anciano se muere más. Si tiene más comorbilidades se muere más. Obviamente un paciente que está al borde de la diálisis con insuficiencia cardíaca, que ya infartó, que es obeso, que es hipertenso, que usa un montón de medicaciones, ese paciente va a tener más disfunciones orgánicas y va a morir más. Se cree que los menores de 20 años y también los niños están parcialmente protegidos.
Fíjense los videos de fisiopatología donde les explico en detalle esto. Ahora, resumiendo, cualquier persona puede evolucionar para crítico, ¿sí? Incluso personas jóvenes sin comorbilidades puede también tener un caso crítico, pero es más raro, ¿sí? En la mayoría de los casos, el paciente con COVID evoluciona bien, se cura, va a la casa y después puede volver a sus actividades diarias normalmente, ¿sí? Conforme el protocolo de cada lugar. Esta división es importante porque a partir de acá para arriba el paciente se interna. Esto acá es home care y esto acá obviamente es inpatient care, paciente internado. Ahora, en la tentativa de tratar de organizar de nuevo el pensamiento, nosotros habíamos dicho que el COVID es una enfermedad dinámica, ¿sí? Cambia, puede cambiar en el transcurso de su evolución natural. Entonces nosotros vamos a tratar de entender a continuación un gráfico, busquen en la bibliografía que yo les dejé acá, que explica, digamos, las tres fases de la evolución de la enfermedad. Y conforme según cada fase, si es la fase 1, 2 o 3, se podrían indicar ciertos tratamientos. Yo les voy a dibujar acá y les voy a poner a continuación, ¿sí? Esas fases, cada fase tiene, digamos, su clínica, su laboratorio, su radiografía y su pronóstico característico. Fíjense, representado acá en este gráfico, nosotros tenemos dividido según la evolución clínica, laboratorial, radiográfica y pronóstica. Nosotros tenemos la fase 1, que sería la fase viral, ¿sí? La fase 2, que sería la fase pulmonar, y la fase 3, que sería la fase crítica, o de, digamos, para que ustedes se guarden, ¿sí? La fase de hiperinflamación. La fase 1, como su nombre lo dice, está representado por una replicación viral. En esta fase, el daño, fíjense con este triángulo acá, el daño puede estar generado por una acción lítica directa o por diferentes mecanismos fisiopatológicos que se les explico en el video de fisiopatología, ¿sí? Hay muchas hipótesis y esto también está cambiando, ¿estamos? Pero el daño probablemente sea por una replicación viral. Estos pacientes, recuerden que pertenecen al 80% de los casos, ¿sí? Pueden ser o no sintomáticos, se caracteriza por un síndrome gripal, mialgias, malestar general, puede tener o no postración, fiebre, ¿sí? Si por acaso no está indicado, ¿sí? Pero si por acaso se hizo una radiografía, la radiografía es normal, ¿estamos? Estos pacientes son los que tienen que quedarse en casa, usar máscara, lavarse las manos, alcohol en gel, no salir. Si salen, ponete una máscara, no tengas contacto con las personas, trata de no hablar, come a más de 2 metros, en fin, todas las orientaciones preventivas que serían para otro capítulo, digamos, porque hay muchas, ¿sí? Pero para nuestra clase de hoy, la mayoría se cura, es una cura espontánea, ¿sí? Representa la mayoría de los pacientes. La fase 2, que sería la fase pulmonar, a la vez nosotros vamos a dividir en 2A y 2B. En la fase pulmonar, en donde el paciente ya tiene un síntoma que es la disnea, ¿sí? El paciente ya tiene falta de aire. Yo les voy a detallar más adelante fase por fase, ¿sí? Se divide en dos según tenga o no hipoxia. Si tiene hipoxia y alteraciones de otros signos vitales, taquicardia, taquipnea,
y o manifestaciones laboratoriales de inflamación, de que el paciente ya está comenzando a quedar inflamado. Eso es importante que nosotros dividamos. ¿Por qué? Porque a partir de esta línea, ¿sí? A partir de esta línea que está acá, se los pongo acá, estos son los pacientes que tienen indicación de tratamiento. Es lo primero que yo les voy a decir para organizar nuestro pensamiento acá. Digamos, el paciente acá, en la fase pulmonar, ya tiene una neumonía más grave. Estos pacientes en la fase 1, técnicamente si nosotros le haríamos, no está indicado, pero sí, se le hace una tomografía al paciente, ya tiene algún infiltrado inflamatorio en el pulmón, pero él solo tiene tos, fiebre, no tiene falta de aire, no tiene disnea, eso es importante. Entonces, estos pacientes a partir de la fase 2 ya tienen disnea, ya es un síndrome respiratorio agudo grave, ¿sí? Tienen indicación de internarse, tratamiento internado. Estos pacientes pueden evolucionar para esto, pero es más raro. Estos pacientes, la mayoría se curan, los de la fase 1. ¿Sí? Acá el tratamiento es específico. Debemos tratar para internarlos. ¿A partir de cuándo lo tratamos? De nuevo, a partir del 2B, a partir de esta línea, de acá para allá. Ahora, ¿por qué no le tratamos de acá para allá? En el paciente con 2A, el paciente que tiene disnea, pero no tiene grandes alteraciones de los signos vitales, no está hipoxémico, no tiene alteraciones laboratoriales que indiquen inflamación, en ese momento por lo menos, no está indicado tratamiento específico. Hay que darle soporte, hay que hidratarlo, hay que, mantenerlo en observación, pero no hay que darle tratamientos específicos. ¿Por qué? Porque de acá para acá, ¿sí? Yo les extiendo un poco más, ¿sí? Del 2A para atrás, gran parte de los pacientes se van a curar solo, con o sin tratamiento. Entonces, en este momento nosotros tenemos que tratar de evitar agregar daño al paciente. Recuerden, vamos a hacer todo, menos daño al paciente. Los antimaláricos, por ejemplo, ¿sí? Y es imposible no irme por las ramas, ¿está? Es muy complicado dar esta clase, discúlpenme. Ahora, gente, ustedes me van a preguntar, ¿por qué no tratamos a los pacientes que ya tienen disnea? ¿Sí? ¿O por qué no le damos para que el paciente que no se va a internar se quede en casa tomando antimaláricos, hidroxicloroquina, por ejemplo? ¿Por qué no se hace esto? Si los pacientes con lupus hace mucho tiempo están tomando antimaláricos y no les pasa nada, ¿sí? Hace 20 años tengo una tía que toma hidroxicloroquina para las artritis reumatoides, nunca le pasó nada. Bueno, gente, los pacientes con COVID-19 son pacientes que están hiperinflamados o que podrían evolucionar para una hiperinflamación, injuria miocárdica, tormenta de citoquinas, disfunciones orgánicas. A los pacientes se los llega a intubar, se usa fentanil para la sedación y analgesia al paciente intubado, por ejemplo, o están utilizando otras medicaciones, como por ejemplo pacientes cardiopatas con metoprolol, con verapamil, con amiodarona, en fin. Nosotros vamos a tratar al paciente, se los pongo acá en rojo. El tratamiento es cuando el beneficio es mayor que el riesgo. ¿Sí? Cuando el beneficio es mayor que el riesgo, nosotros vamos a tratar. Antes no tiene indicación de tratamiento. ¿Por qué? Porque antes el riesgo es mayor que el beneficio. ¿Sí? Hagamos todo por el paciente, menos daño. Recuerden que estos pacientes acá representan el 15% de los casos. ¿Sí? Los pacientes en estadio 2 representan el 15% de los casos. Y esto es dinámico. Acá puede ocurrir dos cosas. O el paciente se cura, resuelve la inflamación se autolimita, o el paciente evoluciona. En la fase 2 ya hay una mezcla fisiopatológica. Parte del daño podría ser causado por la replicación viral, fíjense acá este triángulo, pero parte del daño, y se cree que la mayor parte del daño, cuando el paciente, sobre todo cuando el paciente comienza a empeorar, es causado por la respuesta inflamatoria. ¿Sí? Que puede evolucionar a una tormenta de citoquina. En este caso, cuando el paciente va empeorando, la respuesta inflamatoria es exacerbada, no es protectora, ¿sí? Y causa daño al propio organismo. En la fase crítica, que sería la fase 3, que recuerden se caracterizada por hiperinflamación, síndrome de distrés respiratorio agudo, sepsis,
disfunción multiorgánica, linfohistiocytosis hemofagocítica, tormenta de citoquinas, ¿sí? En estos pacientes es donde el tratamiento en la fase 3, se los pongo aquí, ¿sí? Podemos llegar a utilizar, además de los antimaláricos, ¿tá? Además de los antimaláricos, si ya lo estábamos tratando, lo mantenemos. Además de los antimaláricos, utilizamos las drogas experimentales o las medicaciones experimentales. Tocilizumab, como le dije, o anakinra o sarilumab, ¿sí? Inmunoglobulina hiperinmune intravenosa, ¿tá? Como inmunomodulador, o plasma fresco, de pacientes curados, ¿sí? De pacientes que se curaron, que estos pacientes tienen anticuerpos neutralizantes contra el virus. Son todos estudios experimentales, depende de donde vos te encuentres, pero lo principal aquí es dar soporte a las disfunciones orgánicas, intubación y cómo manejar la hipoxemia, diálisis y cómo manejar las diálisis, qué tipo de membrana utilizamos, cuál es el flujo del dializato, cuál es el flujo de la filtración, en fin, manejo del colapso cardiovascular, manejo de los inotrópicos, damos o no damos corticoides. Vamos a continuar desarrollando esto. Entonces, para resumirles acá este gráfico, la fase viral, que se caracteriza principalmente por replicación viral, la clínica es leve, la clínica representada por esta línea negra aquí. La mayoría de los pacientes se cura de manera espontánea. Quédate en casa, usa máscara, trata de no hablar mucho con las personas, no salgas de tu casa, si salís usa máscara, en fin, todo lo que les hablé anteriormente. No hay que dar tratamientos específicos. ¿Por qué? Porque el riesgo supera los beneficios. Dar signos de alarma, llámame o te llamamos, o anda al hospital si empeorás, depende en donde vos te encontrás. En los pacientes con clase 2, que ya tienen disnea, 2A, sin hipoxemia, sin grandes alteraciones de los signos vitales, sin grandes alteraciones laboratoriales, en este paciente también no hay tratamiento específico porque todavía el riesgo supera el beneficio, ¿sí? Sí, pero estos pacientes ya se internan, ¿tá? Los pacientes con 2B, que ya tienen hipoxemia, ya tienen taquicardia, taquipnea, más disnea, ya tienen una alteración radiográfica mayor. Estos pacientes, depende de dónde te encontrás, podría indicarse el tratamiento específico con antimaláricos. La bibliografía de la cual yo me vacié ya utiliza tratamientos, ¿sí? Y en la fase crítica se agregan todas las otras medicaciones y drogas experimentales. Vamos a tratar de desarrollar fase por fase con más detalles. Entonces, fíjense, en la fase 1, ¿cuál va a ser la clínica? Tos, seca, ¿sí? Fiebre, malestar, postración, dolores articulares, dolores musculares. La mayoría de los casos tienen estos síntomas, ¿tá? Recuerden que hay un porcentaje todavía desconocido, ¿sí? De pacientes asintomáticos o en periodo de incubación. Algunos pacientes pueden tener un poco de rinorrea, pero esto es más raro, dolor de garganta, pero esto también es más raro, ¿sí? Algunos pacientes pueden tener anosmia, alteraciones del paladar. Fíjense la clase de clínica que les hablé anteriormente. Estos pacientes no tienen patología de base descompensada, ¿tá? Estos pacientes, vamos a saltar de clínica al manejo solamente para que ustedes entiendan la lógica del pensamiento. Estos pacientes es stay at home, ¿sí? Quédate en casa. Acá utilizamos la telemedicina. Si tenemos disponibilidad de telemedicina, debemos orientar signos de alarma y todo lo que ya les dije anteriormente. No hay tratamiento específico. Y ustedes le van a explicar esto al paciente. Señor José, si nosotros damos algún tratamiento, usted se va a curar, pero si no les damos tratamiento, usted también se va a curar, probablemente, ¿sí? No deje de utilizar sus medicaciones de uso habitual, no dejen el enalapril. Si usted está tomando ibuprofeno porque tiene artritis, no deje el ibuprofeno. Vamos a explicarles los signos de alarma. Si usted empieza con falta de aire, busque el médico, vaya al hospital. Solamente si tiene falta de aire, póngase una máscara, trate de ir con su vehículo, con su auto al hospital. Si no puede, bueno, depende del protocolo de la ciudad a donde se encuentran, cómo ese paciente se va a transportar. ¿Estamos? Ahora,
estos pacientes, si ellos se tienen que quedar en casa, el laboratorio y la radiografía obviamente no está indicada. ¿Estamos? Ahora, si por acaso, si por algún motivo se hizo un laboratorio, nosotros sabemos que estos pacientes pueden tener una linfopenia leve, ¿sí? Leve quiere decir, depende de la literatura donde ustedes lean, más de 800 a 1000 células por microlitro. ¿Estamos? Una linfopenia leve. Si le hacemos algunos otros exámenes, va a tener, por ejemplo, una LDH un poco aumentada, menos que 2 veces lo normal generalmente, ¿sí? No tiene muchas otras grandes alteraciones ni disfunciones orgánicas. Puede tener un pequeño aumento del tiempo de protrombina, nada que nos llame mucho la atención, ¿sí? Ahora ustedes me pueden decir, tenemos un paciente que viene con fiebre, malestar, dolor en el cuerpo, dolores articulares de inicio súbito, y está con linfopenia en el laboratorio. Y nosotros estamos en un área donde hay mucho dengue. ¿Cómo diferenciamos? ¿Está indicado hacer PCR para coronavirus en estos pacientes en fase 1? No, ¿sí? No se hace la PCR, la RT-PCR, ¿sí? No está indicado. Está indicado serología en este paciente, tampoco está indicado. Este paciente se tiene que quedar en casa, no está indicado nada de esto. Pero si por acaso el paciente fue a la consulta, le hicieron exámenes y están pensando en que podría ser dengue, un consejo, digamos, que no tiene una súper alta evidencia, pero es recomendaciones de los especialistas, en el dengue, ¿sí? En el dengue, digamos que todavía no está muy grave, la elevación de la LDH es rara. El paciente, vamos a pensar que es un COVID porque ya está siendo tocada la LDH. Pensar en COVID y no en dengue. ¿Estamos? Ahora, en la radiografía, en estos pacientes, en la mayoría va a ser normal. ¿Está indicado tomografía? Absolutamente no. ¿Estamos? Algunos pacientes, si por algún motivo que yo desconozco le hicieron una tomografía a estos pacientes, ¿sí? Que de nuevo no está indicado, estos pacientes podrían tener algunos pequeños focos de área de vidrio despulido, pero menos del 50%, mucho menos del 50%, pequeñas áreas. ¿Estamos? Bien, esa es la fase 1. ¿Cuánto tiempo se tienen que quedar en casa? Y la Organización Mundial de la Salud recomienda 14 días luego de la resolución de los síntomas, ¿sí? Para evitar la transmisión. Una cosa importante acá, antes de que me olvide, en estos pacientes vamos a, además de evaluar si el paciente tiene o no coronavirus, nosotros tenemos que ver si está en el grupo de riesgo, ¿sí? Paciente con síndrome gripal y que es grupo de riesgo, por ejemplo, paciente obeso importante con un IMC arriba de 40 principalmente, ¿sí? Depende de la literatura donde ustedes lo lean, un paciente con comorbilidades, insuficiencia renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, paciente asmático, embarazadas, en fin, pacientes de grupo de riesgo, hay que tratar con oseltamivir. El oseltamivir tiene beneficio para la gripe, para la influenza. En este paciente nosotros nos vamos a testar para coronavirus y podría ser una gripe, ¿sí? Un cuadro de influenza. Entonces está indicado el tratamiento con oseltamivir, principalmente antes de las 48 horas del inicio, pero después también se lo acostumbra a dar, ¿sí? También está recomendado utilizarlo. ¿Está? El oseltamivir no tiene efecto alguno contra el coronavirus. El oseltamivir es contra la influenza. Y para el alivio de los síntomas, como antipirético, nosotros vamos a indicar paracetamol, ¿sí? El ibuprofeno no está indicado como antipirético. Ahora, si el paciente tomaba por algún motivo ibuprofeno para el control, por ejemplo, de un cuadro de artritis, no está indicado suspender. Hay que tratar de continuar usándolo porque es medicamento de uso habitual del paciente en la menor dosis posible, ¿sí? Lo mismo funciona con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, enalapril, captopril, ramipril, o con los artanes, ¿sí? Antagonistas del receptor de angiotensina 2, los sartán, candesartán, en fin. No está indicado suspender estas medicaciones,
¿Por qué? Porque si suspendemos, corremos el riesgo de descompensar la patología que venía siendo compensada por estas enfermedades, por estas medicaciones. Entonces, no está indicado suspender. Hay un video específico donde hablo extensamente de esto. Fíjense, COVID y ECA, Dr. Beller, los videos en la clínica y en la fisiopatología también les hablo de esto. ¿Estamos? Con respecto a la fase 2, la fase pulmonar, ¿sí? En donde, digamos, la replicación viral ya es menos importante y el daño ocurre fisiopatológicamente por una respuesta inflamatoria que está comenzando a exacerbarse.